Bien, entonces les había comentado, el medicamento que vamos a ver hoy es calicarbónico. Es un medicamento de origen mineral. Vamos a ver por qué por qué la imagen, ¿no? Este cuate que parece así todo valiente, todo estoico, pero siempre van a estar que la mamá lo acompaña a todos lados. ¿Ok? Es un medicamento, les decía, de origen mineral. Esta sería la sal del calicarbónico, el carbonato de potasio. Si buscaron calicarbónico en la materia médica, es muy probable que hayan encontrado otros calis. ¿Ok? No es el único cali, no es el único medicamento hecho de potasio. ¿Sí? Los calis, de los más comunes, de los que más se usa, pues es el calibicromicum, es el caliarsenicoso, es el calibromatum, el calicarbónico, del que vamos a hablar hoy, el califerrocianatum, el caliodatum, calimuriaticum, calinitricum, califosforicum, calisulfuricum y dixo. Y de los que tienen, digo, y faltan más, ¿no? Pero estos son a lo mejor de los más usados. Y dentro de estos, los más usados, pues bueno, está el calibicromicum, caliarsenicoso, calicarbónico, que es el que vamos a hablar hoy, el caliodatum, el sulfuricum y el fosfórico. Este medicamento calicarbónico es uno de los medicamentos que tienen acción a nivel más profunda. ¿Ok? Es uno de los medicamentos que actúan a nivel más profundo. Es decir, eh, bueno, no lo hemos comentado, pero por lo general ya saben que tenemos medicamentos de origen animal, medicamentos de origen vegetal, medicamentos de origen mineral. Los que todos pueden actuar a nivel profundo, ¿no? A nivel mental, pero una vez tomado, imagínense que tomamos un medicamento de origen vegetal, un medicamento de origen animal y un medicamento de origen eh, mineral. El medicamento de origen vegetal es el que va a tener una acción más corta y lo vamos a eliminar más rápido del cuerpo. De una forma intermedia sería el medicamento de origen animal. Y el medicamento o los medicamentos de origen mineral son los que más tiempo van a tardar dentro de nuestro organismo. Vamos a tardar más en depurarlos. Entonces, calicarbónicum es uno de estos medicamentos de origen mineral y que tienen una acción muy profunda. ¿Ok? La esencia de este medicamento, lo que lo define a este medicamento es, uno, la conciencia del deber. Son personas muy éticas, son personas muy rígidas, son personas muy cuadraditas en su forma de actuar y de pensar. Por eso, una de las cosas que lo define es la conciencia del deber. Y esta conciencia de deber, esta conciencia de hacer las cosas como marca el reglamento, como marca la ley, son impulsos que vienen desde adentro de ellos. Ellos están convencidos y ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, estos impulsos vienen desde adentro. Por lo tanto, son personas que tienen normas, tienen reglas y se van a pegar a ellas. ¿Sí? Tienen, eh, tienen un código por el cual viven y siempre van a vivir por por ese código. ¿Ok? Nunca van a faltar a un reglamento, nunca van a faltar a su palabra. Sí, son muy estrictos, o sea, son muy rígidos, muy dogmáticos, muy moralistas. ¿Ok? ¿Cuál es la parte también negativa de todo esto? Pues que son muy controladores y controlan mucho sus emociones. ¿A qué grado controlan sus emociones? Al grado que si vienen a la consulta, van a ser pacientes difíciles
para que nos digan qué sienten, para que nos digan qué piensan, ¿ok? Porque van a estar siempre queriendo controlar todo. Por eso les decía, son pacientes muy estoicos. Son pacientes que, aunque les duela mucho, a lo mejor nada más te van a decir, me duele poquito, ¿ok? Y son personas que prefieren la rutina a cosas nuevas. Si, vamos a ponernos en un caso extremo. Si un paciente calicarbónico ya tiene la costumbre de ir a un restaurante y va a ese restaurante porque le gusta un platillo, siempre que va a ese restaurante, siempre va a pedir el mismo platillo. Oye, pero fíjate que ya tenemos nuevo menú, tenemos también esta recomendación, este plato está muy bueno, este lo ha pedido mucha gente. Sí, gracias, pero no tráigame lo mismo, ¿sí? Prefieren la rutina, se sienten muy a gusto haciendo cosas rutinarias. Entonces, bueno, estas son las principales características de la esencia, ¿no? De la persona. En la clínica, vemos que Calicarbónicum es uno de los mejores medicamentos para la artritis, sobre todo en aquellas artritis deformantes y artritis que avanzan muy rápido, ¿sí? Este es uno de los uno de los mejores medicamentos en artritis, pero con esa característica. Artritis que avanzan muy rápido y artritis muy deformantes, ¿ok? ¿Dónde más? En catarro. En medicina, ¿qué debemos de entender por catarro? Porque a lo mejor pensamos en catarro y pensamos en el flujo nasal, ¿no? En gripa. Una condición catarral es aquella condición que afecta a las membranas mucosas y estas mucosas en respuesta, pues bueno, se inflaman y empiezan a producir moco como una forma de protegerse. Entonces, esa cantidad excesiva de moco que es ocasionada pues, por el daño a la mucosa, es lo que conocemos como catarro. Entonces, no se extrañen si en su materia médica, cuando leen algún medicamento, leen que este medicamento tiene catarro estomacal, catarro vesical, catarro pulmonar. ¿Ok? Quiere decir que hay una condición en el estómago que lo hace producir mucho moco, que hay una condición en la vejiga, en el caso de catarro vesical, hay una condición en la vejiga que le hace producir mucho moco. Y vamos a ver la orina muy filamentosa, ¿no? Con moco. Catarro pulmonar, igual, ¿no? Estoy produciendo mucho moco a nivel de los pulmones. Entonces, catarro ya no solamente lo vamos a tener en la mente como gripa, ¿ok? Porque esto lo van a tener varios medicamentos. Entonces, ya saben, catarro es cualquier condición que va a provocar una inflamación de la mucosa y como respuesta voy a producir moco. ¿Va? Entonces, en todos los catarros es bueno o es útil calicarbónico. ¿Qué más? En asma, es un buen medicamento en asma y es un buen medicamento en úlceras pépticas. ¿Ok? Esas son de las 4 principales indicaciones. Bueno, ahora vamos empezando a platicar pues de la personalidad de Cali. Habíamos mencionado cuando algo que dijimos en la esencia, son personas que se van a regir por un código de ética, por un código moral, se van a regir mucho por reglas y nunca, nunca van a faltar a una regla, nunca van a faltar a su código. ¿Ok? Porque se van a adherir, se van a apegar muy fuertemente a ese código y van a vivir por ese código. Entonces, por ejemplo, un Cali carbónico nunca se va a estacionar, por ejemplo, en una raya amarilla. ¿Sí? Imaginémonos que, no sé, que esta es una oficina, aquí donde está la X, y entonces el paciente Cali carbónico viene a una entrevista. Y resulta que, vamos a ponerlo amarillo, bueno, no se ve, pero bueno, ¿sí? Que aquí está pintado de amarillo.
Todo esto está pintado de amarillo. Y está solo. No se va a estacionar ahí. ¿Sí? Se va a ir, no sé, 3, 4, 5 cuadras hasta donde se pueda estacionar. Cali carbónico, si aquí dice, imaginémonos que aquí fuera aquí se acaba la cuadra, ¿no? Y aquí empieza la otra. Y que aquí hubiera un letrero en lugar también de no estacionarse, un letrero de no vuelta a la derecha. Aunque aquí estuviera la oficina, si ahí dice no vuelta a la derecha, no voy a dar vuelta a la derecha. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver por qué. ¿Por qué se pega tanto a las reglas cali-carbónico? Entonces nos hace pensar que, digo, no quiere decir que todos, ¿no? Pero un trabajo ideal de un Cali sería aquel trabajo en donde tenga que cumplir o hacer cumplir las leyes o un reglamento. O sea, por ejemplo, un Cali carbónico sería un buen bibliotecario, ¿sí? Porque tiene que mantener todos los libros bajo cierto código, ¿no? Sería un policía, porque haría respetar las leyes. Sería un juez, ¿sí? Para Cali, únicamente sí o no. No existe escala de grises, ¿ok? Oye, por ejemplo, en el caso de un Cali carbónico con policía, lo estoy deteniendo porque iba a exceso de velocidad. La zona era de 50 kilómetros por hora y usted iba a 55. Ay, 5 kilómetros no pasa nada, ¿no? Ahí dice 50. Iba a 51, ahí dice 50. ¿Ok? O sea, son así de rígidos, así de cuadrados estos cuates Cali carbónico. ¿Ok? Bueno, o sea, la personalidad. Entonces, Cali carbónico, hay tres cosas que va a valorar mucho. La rutina, ya dijimos, prefieren la rutina y no cosas nuevas. La corrección, ¿sí? Estos trabajos, ¿no? Donde puedan ejercer y puedan hacer cumplir bien las leyes. Y lógico, el sentido del deber. Para ellos su palabra, para ellos haber cumplido su deber, su chamba es lo máximo. Y entonces pudiera parecer una persona como muy ideal, ¿no? Decir, bueno, pues qué padre que existe esta personalidad. No todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Tiene un pequeño problema calicarbónico que lo va a llevar precisamente a obedecer todas estas leyes. ¿Cuál es el problema? Tiene un enorme sentimiento de inferioridad. Se va a sentir así, chiquitito, chiquitito, chiquitito. ¿Sí? Se va a sentir muy desvalorizado, se va a sentir con esa tremenda minusvalía que siempre va a estar enfrentando al mundo. ¿De dónde viene eso? Son niños, desde ahí va a venir el problema, que exigían, no tanto de los papás, ¿no? Sino el niño exigía mucha protección por parte de los papás. Le exigía que lo sobreprotegieran. ¿Sí? No es que el papá o los papás hayan sobreprotegido a este niño, sino que los niños pedían esa protección. ¿Sí? Son niños que, no sé, la mamá les dice, ¿no? Pues ve a la tienda. ¿Me acompañas? No, ve, de aquí te veo. Pero ¿sí me ves? Sí, de aquí te estoy viendo. ¿Ok? Y son niños que a lo mejor que van a ir caminando y van a ir volteando, ¿no? A ver si la mamá y el papá los está viendo. Entonces, esa sobreprotección que exigen del papá y de la mamá, pues los va a limitar en su desarrollo como individuos, ¿no? No los va a dejar afrontar los problemas de la vida. Me acuerdo que había una maestra que nos decía, pues es que el niño, digo, no es que esté hecho para, ¿no? Pero pues el niño se debe de caer, se debe de golpear, se debe de raspar. Es como va aprendiendo el niño a defenderse. Y entonces, ¿qué pasa? Digo, ahorita seguimos viendo qué le pasó a este niño, ¿no? Pero ya con esta idea que tenemos, que era un niño que se sentía protegido y que exigía la protección de los papás, pues, ¿qué pasa cuando se muere el papá y la mamá? Cuando ya este niño, este adulto ya no tiene al papá y a la mamá que me están protegiendo.
Voy a buscar la protección en alguien. ¿Y en quién la voy a encontrar? En la ley. Para mí, la ley va a ser como mi papá y mi mamá que me están protegiendo. Y entonces por eso si dice no estacionarse, no me voy a estacionar. Si dice máximo 50, no voy a ir a más de 50 porque desobedecer la ley sería como estar desobedeciendo a mi papá o a mi mamá. ¿Sí? Captamos la idea, entonces, ¿por qué son así de cuadraditos, no? Y entonces este niño cuando empieza a crecer, pues se vuelve una persona timorata, ¿sí? Una persona con muchos miedos, una persona muy rígida en su mundo cuadradito. No cabe otra cosa más que esos conceptos, bien o mal, sí o no. ¿Ok? Entonces, dentro de este ser timorato, dentro de este ser miedoso, dentro de este ser rígido, los principales miedos que va a tener van a ser miedo a la soledad, incluso va a tener mucho miedo a estar solo y a morirse solo. ¿Ok? Son quizá de los tres miedos más marcados y más grandes que tiene el paciente calicarbónico. Ahora, traducido a la consulta, bueno, lo podemos utilizar en una persona que tiene miedo a la soledad, que tiene miedo a estar solo, que tiene miedo a morir solo. Aunque si bien no es el único medicamento que tiene esto, ¿no? Tendríamos que ver el resto de síntomas para ver si encaja pues en la personalidad de Cali. ¿Va? Sí, ok. Es importante, porfis, que me respondan para saber si sigo avanzando, si me espero o algo, ¿no? Si no, pues yo me voy como hilo de media, ¿ok? Tiene un síntoma muy característico que de hecho, si nosotros lo buscamos en el repertorio, es el único medicamento que tiene ese síntoma. Tiene deseos de compañía, pero trata mal a quien lo acompaña. ¿Sí? Quiero que me acompañe alguien, porque tengo miedo de estar solo. Viene alguien a hacerme compañía y te voy a tratar mal para que te vayas. ¿Sí? Es el único medicamento, esto de acuerdo a la materia médica de Kent, es el único medicamento calicarbónico, es el único medicamento que tiene deseo de compañía, pero que trata mal a quien me está acompañando. ¿Ok? Y entonces esto se puede conocer o lo podemos distinguir como si fuera un síntoma contradictorio, ¿no? Que lo vamos a ver muy seguido aquí en homeopatía. Por ejemplo, un síntoma contradictorio también puede ser deseos de agua, pero agrava por el agua, ¿no? O deseos de leche, pero agrava por leche. Es un síntoma contradictorio. Entonces, este es un síntoma contradictorio. Quiero compañía, pero trato mal a quien me acompaña. Y entonces, de acuerdo a la misma materia médica de Kent, él dice, es un remedio difícil de estudiar. ¿Por qué es difícil de estudiar? Porque tiene muchos síntomas contradictorios. ¿Ok? Y además es un medicamento que es suprasensible, muy sensible a los cambios atmosféricos. Otro medicamento que es sensible a cambios atmosféricos, por eso le conocen como el termómetro humano, es el mercurio. También mercurio se afecta mucho si hace calor, se afecta mucho si hace frío. Cal y carbónico no tanto es al clima, sino a las condiciones atmosféricas. Sol, se nubla, me afectó. Nublado, se despeja, me afectó. Despejado, empieza a llover, me afectó. ¿Sí? Entonces es muy sensible a cambios atmosféricos. Decíamos al principio, como son personas o son personalidades muy controladoras, que siempre van a querer tener el control de todo, va a ser un paciente difícil de tratar, porque siempre van a querer tener control hasta de sus emociones. Cuando queremos hablar de sus síntomas emocionales, muy probablemente se van a limitar a decirnos las cosas físicas y luego nos van a decir, no, ya con esto.
Si quieres lo demás, después en otra entrevista platicamos. ¿Sí? Te van a decir únicamente la información que ellos crean que es necesaria que tú sepas, ¿sí? Por ese control que quieren tener. Y en cuanto a la cuestión física, pues son personas también con mucho control, personas muy estoicas. Aunque les duela muchísimo, no te van a decir me duele mucho, ¿sí? O sea, lo voy a controlar. ¿Cómo sería platicar con un cali carbónico? Imagínense que tienen un amigo que es cali carbónico? ¿Cómo sería platicar con él o con ella, ¿no? Imagínense que esta, esta persona es un cali, ¿ok? Y este cuate le está plática y plática y plática sus problemas y este está así con cara de palo, ¿ok? Dice, si tú le hablas de tus problemas, supondrás, o sea, por su cara, por su expresión, porque como son muy controladores, no te van a hacer ningún gesto, ¿no? Supondrás por su respuesta que no le preocupa en absoluto. Entonces tú dices, bueno, está bien. Pues ahí nos vemos, ya me voy. Y te vas. Pero luego dicen, pero te vas a sorprender que días después estuvo pensando en tu problema, estuvo pensando en lo que tú le dijiste y va a llegar y te va a decir, "Ah, ¿te acuerdas que me platicaste de esto, de esto, de esto, de esto? Sí, pues mira, esta es la solución. ¿Ok? Entonces te dice, te vas a sorprender que te presente con una solución. Algo parecido, algo parecido puede ser con Natrum Moore, que después lo vamos a ver. ¿Sí? También Natrum Moore te va a escuchar, parece que ni te peló y después de un tiempo te va a dar la respuesta. ¿Ok? Es escalizar. Son, por lo general, todos los medicamentos de origen mineral son muy estructurados y también son muy estructurados en su pensamiento. Son muy analíticos. Entonces, por eso este enunciado, ¿no? Tú le hablas y parece que ni te hizo caso, pero después te va a sorprender porque se quedó pensando hasta encontrar la solución y te la va a decir. ¿Ok? Cali carbónico es una persona que se reprocha mucho, tiene autorreproches. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que empezamos con el niño, ¿no? Que exigía esta protección de los papás y, y para todo lado, ¿no? Quería que lo vieran, que lo acompañaran. Imagínense, este niño crece y ya es un adolescente, ¿ok? Y entonces, ya en su fase de adolescente, pues ve que sus amigos están yéndose al cine o se van de fiestas o se van con la novia. Y Cali Carbónico no va a ir. No va a ir porque es que no me va a acompañar mi mamá, no me puede ver mi papá. Sí, tienen miedo a salir del hogar. Pero después se van a estar lamentando, ¿no? Se van a estar autorreprochando ya cuando son adultos. ¿Por qué no fui? ¿Por qué no hice? ¿Por qué? Pero va a ser muy sencillo no culparse a ellos, sino, ¿y quién es la culpable? Mi mamá, mi papá, es que ellos no me dejaban. No, no es cierto, tú eres el que no querías. Sí, entonces siempre va, bueno, no siempre, pero es muy común que el paciente calicarbónico viva con estos autorreproches. Y vive en un círculo que no es fácil, no es fácil salir. A qué se refiere este círculo? Miren, círculo en el que vive calicarbónico. Vamos empezando aquí, ¿no? Digo, por cualquier lado podemos empezar. Este cuate ya se enfadó de ser como es, ¿ok? Entonces quiere cambiar.
voy a cambiar. Pero como es una persona rígida, va a empezar a decir, no, pero ¿para qué cambio si así estoy muy a gusto? ¿Qué tal donde lo nuevo no me guste? Si así me siento, digo, parece como broma, ¿no? Pero por eso se llama zona de confort, ¿no? Porque estoy muy a gusto aquí, porque es algo. Entonces, esta misma rigidez va a hacer que retenga mis emociones, ¿no? No, ¿para qué cambio? Estoy muy a gusto. Pero luego después se va a enojar, se va a irritar, porque va a ver que siendo como es, no está avanzando, no está consiguiendo lo que él quería, no está viviendo la vida así de forma muy libre como debería de ser. Entonces se va a irritar y va a estallar en cólera, y a veces en cólera muy fuerte. Y entonces, una vez que estalla, se va a sentir muy débil, muy debilitado como persona. Y cuando está en el fondo débil, porque no quiso cambiar, porque no pudo cambiar, le va a surgir otra vez el pensamiento. ¿Y por qué no cambias? ¿Ok? Y entonces otra vez vuelve a este mismo círculo. Y es un círculo que quizá los que no somos cal y carbónico no lo vemos, pero es un círculo muy difícil para él de, de romper. ¿Ok? Entonces, nosotros lo vamos a ayudar precisamente con el medicamento cali carbónico. ¿Ok? Porque les digo, para el paciente cali, él ve el mundo simplemente en blanco o negro. ¿Sí? Esto es correcto o es incorrecto. Lo que les decía ahorita del policía, ¿no? Es que va a 51 kilómetros por hora. Pues sí, jefe, pues dice 50 un kilómetro. A ver, ¿qué dice ahí? 50. ¿Lo sobrepasaste? Sí, tienes falta. Sí, o sea, para Cali Carbonicum no hay escalas de grises. Es sí o no. Bueno, pero a ver, mira, déjame explicarte. No, no, no. Sí o no. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí, o sea, son estas personas que es prendido o apagado. No aceptan, eh, pues no aceptan términos medios. ¿Ok? Sí, ok. Ahora, casi todos los medicamentos, vamos a ver. Sí, Rosalina, la escucho. Profesor, Dígame. no se podrían, buenas noches, no se podría Ujú, malentender esta posición de blanco o negro, o como dijera, bueno, yo lo estoy percibiendo así, nada de medias tintas, ¿no? Soy tibio. No ajá. se podría confundir con la formación, la educación de las personas. Ya ve que también luego suele uno decir, pues es que así lo educaron, Sí. a ser firme en lo que decide, a que si dice va a hacer esto, o decidido. A veces uno quisiera pensar que fuera al contrario de una persona tímida o con autoestima baja, sino al contrario. O sea, es tan Ujú, firme y tan inteligente que por ujú, eso decide esa postura. No podría confundirlo. ¿Cómo podría yo identificar que no sea una postura por su formación de sus papás o por un problema de Cali? ujú. Mira, bueno, primero contesto cómo podíamos distinguirlo y ahorita digo otra cosa de cómo podíamos distinguirlo. Siempre que tengamos una duda frente al paciente, siempre vamos a lo que se llama clarificar. Es decir, pregúntale, no asumir nada, ¿no? Cuando decías, bueno, ¿y si será Cali o será por la educación? Pregúntale. Oye, a ver, vamos a platicar, ¿cómo fue cómo eras tú de niño? ¿Cómo eras tu papá? Porque el paciente Cali no es que el papá haya sido rígido, sino que él, el niño, quería que me protegieran. El niño siempre le pedía que la mamá o el papá me acompañara a todos lados. Caso contrario, por ejemplo, de un carcinosinum. Carcinosinum son hijos de papás muy exigentes. Ahí el papá era el que le dio esa idea. En el caso de Cali Carbonicum, él es el que pide la protección. ¿Ok? Que no te quiere decir, ok, generalmente estas personas que son rígidas porque los papás eran rígidos,
van a doblar un poquito la ley en algún momento. O sea, cosas tan puntuales, como te decía, a ver, si vas a 50 kilómetros por hora, pero vas tarde, ¿puedes pisarle un poquito nada más por una sola ocasión? Pues la verdad, sí. O sea, una persona que fue impuesta a cumplir una norma, no le van a hacer de él, sino que fue algo impuesto. Entonces dices, bueno, ok, voy tarde, pero nada más por esta ocasión, pues sí, a lo mejor sí me paso la luz amarilla, ¿no? Cali carbónico, todas esas convenciones vienen desde dentro de él. Tiene que apegarse a ciertas conductas, a ciertas normas, perdón, por el complejo de inferioridad que tiene. Y se va a sentir a gusto dentro de esas normas. Entonces, por eso decíamos al inicio, todo esto viene desde dentro de él. La persona que le fue impuesta, eh, pues fue impuesta. Va a llegar el momento en que va a cuestionar la dureza del papá, la dureza de la mamá, y va a romper va a tratar o va a tener la tendencia a romper ese molde. O va a decir, Ok, sí, conmigo fueron muy duros, pero yo a mis hijos los dejo ser libres. ok. ¿Ok? Ok, entonces sí, ya la flexibilidad en otra persona pudiera aparecer y en Cali no. Y en Cali no, porque ese deseo viene desde lo Ok, más hondo de él. ¿Va? ok. Va, gracias. Hecho. Entonces les iba a decir, miren, algo que van a ver en los medicamentos es que la sintomatología o cómo va evolucionando la enfermedad en la persona, primero se va a manifestar muy fuertemente en lo físico, y luego va a dar síntomas emocionales, y luego se va a ir toda la patología, digamos, a la parte mental. Sí, pero en Cali carbónico es tal el control que él tiene de sus emociones que no va a permitir que la enfermedad, que este proceso energético se vaya hacia la mente, se vaya hacia la depresión. Entonces, toda esa energía, hablando de enfermedad de acuerdo al parágrafo 11 y 12, ¿no? Que es este desequilibrio de la energía vital, como no se va a evolucionar hacia una depresión, que casi todos los medicamentos acaban en una depresión, se va a quedar toda esa energía a nivel físico y va a ser una energía muy destructiva. Por eso, ponemos al principio que este es uno de los mejores medicamentos en artritis reumatoide, sobre todo cuando avanzan muy rápido y son muy destructivas. ¿Ok? Porque toda esa energía, en lugar de darle salida en síntomas mentales, se va a quedar en lo físico y va a destruir lo físico. ¿Ok? Entonces, imagínense vivir siempre observando la ley hasta la última coma, siendo muy rígidos. O sea, se les olvida que la vida es fluida, ¿no? Que no es así de rígida. Entonces, va a hacer que esta sea una persona que viva en un estado constante de alerta, ¿sí? Siempre va a estar en como esperando lo peor, ¿no? Siempre va a estar cuidándose. Y entonces, esa sobreestimulación del sistema nervioso, ¿qué va a provocar? Que la persona empiece a desarrollar aversión a ser tocado. Y cuando lo tientan, va a reaccionar con sobresaltos. ¿Sí? Son personas que a lo mejor están parados, eh, no sé, volteando hacia un lado, llega alguien por atrás, le toca el hombro y ¡pum! Se sobresaltan. ¿Sí? O están dormidos y los quieres despertar y van a despertar con sobresaltos. ¿Sí? Los sobresaltos son característicos en el paciente calicarbónico porque tienen aversión a ser tocados. Y dentro de esta aversión a ser tocados, lo más grave, lo que menos tolera a un paciente calicarbónico es ser tocado en los pies. ¿Sí? Tiene aversión a ser tocado, ¿sí? Pero más fuertemente tiene aversión a ser tocado en la planta de los pies o en los pies. Ya ahorita que veamos síntomas físicos, les comentamos por qué. ¿Va? Ahora, este es un paciente entonces con
este complejo de inferioridad. Decimos en homeopatía, es un paciente que tiene una terrible minusvalía. No es el único medicamento. La triada de los minusválidos, los 3 pacientes que tienen este problema con autoestima, son licopodio, silicia y calicarbónico. Aquí nosotros vamos a ver al licopodio, ¿ok? Más adelante. Silicia no lo vemos, pero ahorita les platico algo. ¿Cómo va a disfrazar o cómo va a compensar la minusvalía licopodio? Queriendo ser más. ¿Sí? Todos los días licopodio va a ser una lucha constante en contra de la vida, en contra de la gente, para demostrar que soy más de lo que en realidad soy. ¿Ok? Entonces, licopodio, lo voy a, como les digo, vamos a ver este medicamento más adelante. La minusvalía la va a disfrazar o la va a compensar siendo más. Silicia. Silicia se va a conformar con no ser el peor. ¿Sí? Compiten 9, compiten 10 y él llega en número 9. Por lo menos no fui el peor. ¿Sí? Va a tratar siempre de no ser menos. Ahora, Silicia es muy buen trabajador, es muy minucioso, porque por lo mismo, como tiene esa falta de confianza, siempre va a tratar de hacer el trabajo con mucho detalle, pero no para la gente, sino para él, para demostrarme que no soy tan malo, ¿ok? Y siempre va a justificar su minusvalía. Pero bueno, y Cali carbónico se hace dependiente y se hace incapaz de salirse del yugo. Como les decía ahorita, ese círculo, ¿no? Quiero cambiar, pero me siento muy a gusto como soy, pero luego me enojo porque no puedo cambiar, me irrito, me debilito y luego digo, bueno, ¿y por qué no puedo cambiar? ¿Sí? No va a salirse de ese yugo, porque ese yugo que él solo se puso, esas cadenas que él solo se puso, am, le recuerdan o lo conectan con los papás. ¿Ok? Entonces, es un medicamento que tiene acción en sistema nervioso central, tiene acción en músculo, tiene acción en aparato circulatorio y tiene muy buena acción en afecciones de membranas mucosas. ¿Ok? Entonces, estos son los principales sitios de acción de este medicamento. Más fuertemente en el sistema nervioso, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos ya por síntomas. Entonces, los principales síntomas mentales de calicarbónico son personas muy conservadoras, muy leales, muy morales, lo que se puede decir personas muy propias, ¿no? Así como todo un caballero, toda una dama. Natrum Moore, lo vamos a ver, también es una persona muy propia, pero Natrum Moore es así porque es una persona muy sensible. No es que tenga falta de confianza como este cuate, sino es una persona muy sensible. Tan sensible que no te voy a jugar una broma porque no quiero que tú me juegues, perdón, una broma, ¿sí? Porque soy muy sensible. Entonces, por eso voy a dar la apariencia de ser muy propio, ¿ok? Como dicen, todo un caballero, todo una dama, ¿va? ¿Qué otro síntoma mental? Rígidos, incapaces de romper la regla más trivial, ¿ok? ¿Qué otro síntoma mental? No les gusta el cambio, prefieren la rutina, aunque en la rutina muchas veces no les vaya bien.
pero no se animan a hacer ese cambio. Principales miedos, que bueno, ya vimos, ¿no? Que tiene miedo a la soledad, miedo a estar solo, miedo a morirse solo. Los miedos de cal y carbónico tienen que ver también con esta rigidez, con algo parecido a fósforo, pero el fósforo son los límites. A ver si me explico ahorita que les diga los miedos. Por ejemplo, tiene miedo a la oscuridad. ¿Por qué tiene miedo a la oscuridad? Porque representa lo no visto, ¿sí? Algo que no es seguro. Porque acuérdense, yo estoy viviendo en un mundo protegido por leyes. La oscuridad, como no puedo ver más allá de mis narices, pues no sé qué hay allá, ¿ok? Sobrepasa mis límites. Tiene miedo a los fantasmas. ¿Por qué? Porque los fantasmas representan lo inmaterial. No lo puedo controlar, ¿ok? El control, esa era la palabra que quería ver. No puedo controlar lo no material, por eso me dan miedo los fantasmas. Todo lo que no pueda controlar me va a dar miedo. Me da miedo el futuro. Y en especial el futuro, ¿qué me da miedo? Una enfermedad, enfermarme. ¿Por qué a Cali Carbonicum, siendo tan estoico, tan valiente, tan aguantador, le da miedo enfermarse? Por el control. Porque una vez que me enferme, yo ya no tengo control total de mí. Dependo del médico, dependo de las medicinas. Tienen el control a lo mejor la enfermera, la que va a venir a cuidarme, la que va a venir a cocinarme, la que me va a inyectar, no sé. Suelto yo ese control y me da mucho miedo, ¿sí? Por eso tiene miedo a las enfermedades. Por ejemplo, otro medicamento, y eso se lo tenemos que preguntar a los pacientes, porque no es el único medicamento que tiene miedo a la enfermedad. Por ejemplo, licopodio tiene miedo a la enfermedad. ¿Pero por qué? Porque el licopodio es cobarde. Entonces me da miedo sufrir. Arsénico tiene miedo a las enfermedades. ¿Pero por qué? Porque arsénico es avaro. Y cuando me enferme, pues me va a costar, ¿no? Voy a tener que pagar. Entonces, los medicamentos que tienen miedo, por ejemplo, en este caso, a las enfermedades, hay que ver por qué. Porque eso nos va a ayudar a saber si le receto, por ejemplo, en este caso del ejemplo, ¿no? Si le receto licopodio, le receto calicarbónico o le receto arsénico. Cada uno va a tener un motivo. ¿Va? Y bueno, dentro de los síntomas mentales dijimos que tiene aversión a ser tocado, pero especialmente tiene aversión a que le tienten los pies. ¿Por qué tengo aversión a que me tienten los pies? Bueno, ya vimos que tiene aversión a ser tocado por eh, vivir constantemente en alerta, ¿no? Que tiene una sobreestimación, una sobreestimulación, perdón, del sistema nervioso. Pero especialmente los pies, porque los pies representan lo que me conectan con la tierra, lo que me conectan con todas mis creencias. Si me tocan los pies, yo dentro del pensamiento de Cali Carbónico, piensan que me están quitando la base de todo yo. ¿Ok? Por eso tiene mucha aversión a que le tienten los pies. ¿Va? Síntomas generales. ¿Qué síntomas generales tiene el paciente Cali Carbónico? En primer lugar, es un paciente friolento y todos sus males van a agravar por el frío. Entonces, ¿lo puedo dar a un paciente caluroso? No. Sí le vas a quitar el síntoma, pero no lo vas a curar. ¿Ok? Si en realidad te quiero curar, pues bueno, tenemos que ver la totalidad sintomática. Entonces, paciente friolento. Es un paciente que es intolerante a las corrientes de aire. De hecho, todos sus síntomas van a agravar por las corrientes de aire. Es que abrí la ventana y en cuanto entró, dice la gente, el chiflón de aire, me puse más malo. ¿Ok? Intolerante a las corrientes de aire. Generalmente va a agravar todos sus síntomas, van a agravar o van a estar peor después del coito. Puede tener debilidad, visión disminuida, incluso caer en depresión, aunque difícilmente va a ser la depresión, pero bueno. ¿Por qué agrava después del coito?
porque no se puede permitir soltar el control, disfrutar, ¿sí? Tiene que tener siempre el control de todo, ¿ok? Y generalmente va a grabar entre 2 y 4 de la mañana. Otra vez tiene que ver con el control. ¿Por qué? Porque entre 2 y 4 de la mañana, que este es un síntoma muy importante, al igual que la grabación por aire, por corrientes de aire, por lo regular, entre 2 y 4 de la mañana es cuando la persona está en un sueño más profundo. Es cuando está babeando la almohada más sabroso el paciente. Y entonces el inconsciente le va a decir, hey, despierta, no puedes perder el control, ¿qué tal donde esté pasando algo? ¡Puic! Voy a despertar, ¿ok? O mis síntomas ¡puic! Van a agravar. Entonces este paciente va a tener, por ejemplo, insomnio. ¿Y qué vamos a preguntar en el insomnio? ¿A qué horas despiertas? Pues entre 2, 3 de la mañana, ¿ok? Puede ser, porque también arsénico despierta a estas horas, ¿ok? Los dolores, donde quiera que le duela, los va a referir como una punzada. Tiene dolores punzantes. ¿Quién más tiene dolores punzantes? Brionía, nitric acid, hepar sulfur. No son todos, pero son de los más representativos que tienen dolores punzantes. ¿Ok? Pues yo creo que sí. ¿Ok? Sí, ok. Bien. Síntomas. Ah, Rosalina, quería comentar algo. No, ¿No? profesor, ya quedó Ah, con el texto. Gracias. ok, perfecto. Síntomas generales. ¿Qué síntomas generales tiene cal y carbónico? Ah, no, sí, estos fueron síntomas generales, perdón, síntomas particulares. En cabeza, párpado superior e inferior hinchados. ¿Ok? Va a presentar párpados hinchados. A nivel gastrointestinal, va a tener deseos de dulces. Va a presentar, bueno, cuando tiene ansiedad, la va a sentir en la boca del estómago, en el epigastrio. O también va a sentir sensación de ardor en la boca del estómago, en el epigastrio. Casi toda su sintomatología, al igual que nux vomica, las va a sentir a nivel estomacal. En particular, cal y carbónico en el epigastrio. ¿Ok? Temor o náusea, la va a sentir aquí. ¿Ok? Bueno, acá. Estaba la boca del estómago. Profesor, Es, cuando dice sí, deseos de dulces, refiriéndonos a dulces como los conocemos, o podríamos interpretar que también entraría a lo que es todo el azúcar, postres, pan, todo lo que ok, implica sí. lo Eh, dulce. lo dulce. Sí, si no dice nada, porque por ejemplo hay algunos que dicen bebidas dulces, ¿no? Cuando nada más dice dulces, sí se refiere a todos los dulces. O sea, tanto azúcar como chocolates, como caramelos, como bombones, no sé, o sea, todos los dulces, a menos de que venga la Pasteles, especificación. Pasteles, exacto. todos esos postres. Sí, 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 Ok, sí. A menos que viniera alguna, algo específico, ¿no? Bebidas dulces o comida agridulce o algo. Pero si nada más dice dulces, sí, ok. todos. ¿Ok? Ahora, es importante ahorita que decía esto de epigastrio, que nos aprendamos las regiones de la cavidad abdominal.
¿Por qué? Porque en el repertorio vamos a buscar las zonas precisamente de acuerdo a cómo viene, a cómo se llama, ¿no? Estas regiones. Entonces sí, tenemos que aprender, eh, luego vamos a ver un tema, pero más adelante. Vamos a ver los nombres de las 9 cavidades abdominales. ¿Ok? Bueno, am, pecho, esto es un gastrointestinal. A nivel de pecho, ¿qué síntomas va a tener? Asma. Ese es uno de los mejores medicamentos, al igual que arsénico, al igual que Sambucus nigra, eh, antimonio tartárico también pudiera ser. Bueno, tiene asma. El asma va a agravar entre 2 y 4 de la mañana. Va a tener respiración dificultosa y si se acuesta, peor. Entonces, ¿cómo va a mejorar esa respiración, ese asma? Sentándose derecho. Pero Kali Carbonicum tiene una forma muy particular de sentarse para respirar mejor. Más o menos así. ¿Ok? Mejora doblándose hacia enfrente con los codos descansando sobre las rodillas. ¿Ok? Pero ligeramente inclinado hacia adelante. Así pueda respirar mejor el paciente asmático que corresponde a Kali Carbónico. Les decía que en asma también es arsénico. Y también los ataques de arsénico en el asma son entre 2 y 4 de la mañana. ¿Cómo los diferenciamos? Si los dos son friolentos, si los dos tienen estos ataques. Arsénico tiene mucho miedo a la muerte. Calio carbónico no, a menos de que esté solo, ¿no? Pero por lo general no tiene miedo a la muerte. Arsénico sí tiene miedo a la muerte. ¿Ok? Eso pudiera ser un gran síntoma para diferenciar un asma del otro. O sea, de arsénico y de cali. ¿Va? En ciática nos puede servir, sí. Dolor de espalda baja, incluso ciática. En el dolor de espalda baja, el paciente va a referir el dolor y se va a sentir él como que si estuviera partido en dos. ¿Sí? Son personas que se levantan a lo mejor y ¡puc! Se quedan así como, ¿cómo se llama? Como doblados hacia adelante, ¿no? Y ya no se mueven, ¿sí? Rígidos. Acuérdense, bueno, no sé si lo habían comentado, como es en la mente, es en el cuerpo. Si tiene mente rígida, lo más seguro es que esperemos síntomas físicos de rigidez. Por eso es un muy buen medicamento en artritis, ¿sí? Hablando de rigidez. Por eso es un buen medicamento en dolor de espalda baja. Nos habla de rigidez. El asma nos habla de rigidez. ¿Ok? Durante el sueño, ¿qué síntomas particulares tiene? Aunque el sueño es un síntoma general, pero bueno. Despierta en la noche, especialmente 2 y 4 de la mañana. Igual coincide, ¿no? Con con el asma. Despierta 4 horas después de dormirse. Es decir, no sé, despierta, se duerme a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, despierta. Ahora, cuando, cuando nosotros estamos viendo un paciente con insomnio, tenemos que considerar dos cosas. Siempre tenemos que modalizar, ¿no? Tenemos que preguntarle acerca del síntoma que nos está diciendo. En el caso del insomnio, tenemos que preguntarle dos cosas. Uno, ¿a qué horas despiertas? ¿A qué horas es tu insomnio? Sí, porque ya estamos viendo que en el caso de cali carbónico es entre 2 y 4 de la mañana. ¿Ok? Segunda cosa que le preguntamos,
qué pasa por tu mente cuando estás despierto. Porque hay medicamentos que van a tener insomnio, porque a esa hora van a empezar a planear todo lo que van a hacer al día siguiente. Hay medicamentos que tienen insomnio porque a esa hora empiezan a recordar cosas desagradables que les pasó en el día. Hay medicamentos que tienen insomnio porque a esa hora es cuando tienen mayor flujo de ideas. En el caso de cal y carbónico, simplemente no tengo sueño, ¿ok? Y también es válido. Entonces, cuando tenemos pacientes con insomnio, vamos a preguntarle a qué horas despiertas y qué es lo que pasa por tu mente cuando despiertas. Una pregunta, Sí, dígame. como los pacientes que han consumido droga, que ya no pueden dormir, al Ajá, menos de que estén tomando algún medicamento para dormir. ok. Ahí, ok, sí pudiera ser, pero como el problema fue por un abuso, entonces ahí a lo mejor nos vamos a una serie de medicamentos que se llaman nosodes, o sea, que están hechos por la misma sustancia que ellos estuvieron ingiriendo. ¿Ok? Como puede ser, no sé, incluso depende, ya si tiene alucinaciones o no, pero pues está estramonio, está iosiamus, está cannabis indica, está opium, ¿sí? Habría que ver cuál fue la droga que estuvo tomando y Esa es, persona consumía cristal, pero ya tiene como 3 años que dejó de consumir eso, pero no puede dormir. ok, cuando no puede dormir, o sea, tiene algún pensamiento o es simplemente se le fue el sueño, o sea, porque si es simplemente no tengo sueño, puede ser No o, tiene sueño, no tiene sueño a menos de que se tome una pastilla, se duerme. ok, ok, entonces ahí pudiera ser, este medicamento pudiera ser opium y pudiera ser así como de rebote, cofea cruda, que son de los que más utilizamos para poner a dormir a la persona. Ok, gracias. ¿Ok? Sale. Bueno, y se queja mientras duerme. Cuando una persona se queja, dice un médico, uno de los médicos que yo creo que para mí eh, le aprendí más. Él decía que cuando las personas se quejan, recordemos que cuando una persona está durmiendo, el inconsciente es el que está tomando el control, ¿no? Entonces, dice que cuando la persona se queja mientras duerme, es porque se está quejando el inconsciente, es porque se está quejando su alma. Entonces, hay que ver a ver si trae algún conflicto que no ha resuelto, ¿ok? No solamente dar el medicamento, sino pues ir a la etiología. Bueno, deseos, aversiones, mejorías, agravaciones de este medicamento. Tiene, ay, me fui para atrás, tiene deseos de ácidos, cosas ácidas, de dulces, de azúcar, aquí sí ya también viene muy particular azúcar, y de comer cuando no tiene hambre. ¿A qué tiene aversión? Al pan, a la carne, a la leche, a la comida caliente. Y es raro, ¿no? Porque es una persona friolenta. Generalmente la persona friolenta va a querer cosas calientes. Entonces él tiene aversión a la comida caliente. Y en general puede llegar a tener aversión a la comida en general. Síntoma muy raro, ¿no? El tener aversión a la comida, No al pan. al pan, sí. Estos cuates que tienen aversión al pan tienen un lugar asegurado en el infierno, de seguro. Yo también creo eso, profe. Sí, ¿verdad? Y ahorita que llegan las lluvias, un Sí, café con pan con... no me tientes, Satanás. Pero sí, sí se antoja. ¿Cómo mejoran sus síntomas?
con el calor de la cama. Pues sí, pues soy friolento. ¿Ok? ¿Cómo agravan sus síntomas? Entre 2 y 4 de la mañana, ¿no? Ya lo vimos. Después del coito, porque tengo que ceder el control. Yo tengo que tener el control siempre. Por el esfuerzo mental o por caminar, por el frío, por el reposo, porque generalmente me voy a entumir, me voy a tullir, dice los pacientes. Por el contacto, no quiero que me toquen, especialmente no tolero que me toquen los pies. Durante el embarazo y antes, al inicio y durante la menstruación. ¿Ok? ¿Qué medicamento vamos a ver próxima semana? Vamos a ver Nux vomica. ¿Ok? Esta sería la tarea, ¿no? La que tienen que investigar en la materia médica que ya les entregaron y subirla a la plataforma. Nux vomica. Medicamento que se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo. Creo que toda la semana sale un Nux vomica. ¿Dudas, preguntas, comentarios de este medicamento? ¿No? No, profe, todo bien. ¿No? No, Ok. profe. ¿No? Profe, tengo una duda. Dígame. En la situación de la mejoría o de los deseos, desea dulces, Ajá, pero los síntomas se agravan con no, la aversión es por el pan. Ajá. ajá. O sea, no tiene nada que ver el pan dulce ahí, que le guste el pan dulce. Ok. Mira, va a ser hasta cierto grado común que en un medicamento, sobre todo en estos que son policrestos, que son muy grandes los medicamentos, que aparezca lo mismo en deseos y en aversiones, o en mejorías y agravación, porque las experimentaciones se hacen con grupos de personas muy grandes. Entonces, cuando son grupos muy grandes, es muy común que algunos dijeron, me gusta lo dulce, y otros dijeron, tengo aversión a lo dulce. Con respecto al pan, es más con respecto a la relación, al aspecto, perdón, de las harinas, ¿ok? Que en otros medicamentos va a venir como farináceos. Pero entonces, en el pan es más por la harina que por lo dulce. Porque recordemos que estas experimentaciones se hicieron en Europa. Y creo yo que el concepto como lo vemos, de pan dulce es más exclusivo acá de América. ¿Ok? Entonces es más por la cuestión de harinas. Digo, no sé si esa era la pregunta. Ya. Sí, sí. ¿Hay otro medicamento que se le parezca, profe? Si, por ejemplo, el usuario manifiesta o uno de los síntomas es declarado la ciática, un poco de dolor articular, Ujú. y la aversión al frío, empeora siempre con el frío, se queja en la noche, pero hay otro que se le parezca, pero muchos de los demás no coinciden. Por ejemplo, la comida caliente, el Ujú. pan, lo que decíamos ahorita. Sí, en esta cuestión en particular, puede ser que el paciente también se pueda parecer los síntomas a brionía, se pueden parecer a Rux-Tox, se puede parecer, incluso en caso de que fuera asiática, a colosintis o alguna de las magnesias, magnesia fosfórica. En caso de que fuera únicamente dolor, digo, y estos medicamentos los vamos a ver, ¿no? Pero adelantándonos un poco, ¿cómo diferenció si es brionía o si es Rux-Tox? Si el dolor mejora en reposo, es decir, me duele y no me muevo y se me quita el dolor, nos hace pensar más en brionía. Si al contrario, como en el caso de pacientes con artritis, si al contrario, si el dolor mejora por estarlo moviendo, me haría pensar en Rux-Tox.
Si es un dolor más tipo neuralgia, entonces sería colosintis o magnesia fosfórica. Y digo, ya nos estaríamos desviando en dolor, pero hablando de ciática, si siente como piquetes, pudiera ser más espigelia. Y si el dolor sigue así, el nervio, o sea, que el paciente te puede decir exactamente por dónde va el nervio y por ahí todo le va doliendo, sería hidrastis canadiense. Entonces sí puede ser algún otro medicamento que no comparten estos síntomas que no tenían y sí comparten la parte del dolor y comparten la parte del frío. Ok, ok, profe. ¿Ok? Sí, está muy bien. Sale. Bueno, leyes de curación de Hering. ¿Quién fue este cuate, no? ¿Y por qué leyes de curación? Que dijimos la semana pasada. No son leyes, no son de Hering, ¿da? No nos vamos a rasgar las vestiduras, ¿no? Así los conocemos. Entonces, a ver, alguien en el chat. Creo que tengo muchos síntomas de Cali. Ok, pues bienvenido al mundo de los Calis. Bien, Hering, Constantin Hering. Este cuate de ojitos pispiretos. Constantin Hering. Médico alópata. Médico alópata que se hizo homeópata. Y ahorita les digo cómo se hizo homeópata. Fue el primer médico homeópata en Estados Unidos, Boston, creo que era donde llegó. De ahí fundó la escuela de medicina homeopática, no me recuerdo el nombre, pero él fue de los fundadores. Recorrió América, hizo experimentaciones. Gracias a Hering, dentro de la materia médica, él experimentó la quesis, experimentó varios medicamentos de veneno de víbora y también experimentó Sorinum. Él lo conocemos a Sorinum por experimentaciones de él, que de hecho él había propuesto el nombre de Sorinicum, pero bueno, quedó en Sorinum. ¿Cómo se hizo homeópata este amigo? Resulta que él, trabajando en un hospital, llegó a este hospital, a la dirección, un grupo de médicos alópatas pidiendo hablar con el director para proponerle una cosa. Decirle, oigan, a ver, ustedes que son aquí los meros chipocles, ¿por qué no escriben un libro en donde se demuestre de una vez por todas que estos cuates que se hacen llamar homeópatas, pues son pura charlatanería? Entonces, queremos que ustedes, como científicos, ¡ay! Se pasó mi perrito para acá. Que ustedes como científicos escriban un libro y digan que la homeopatía no sirve. Bueno, le dijo el director, ¿saben qué? Pues sí me gustaría hacer el libro, pero yo no tengo tiempo. Pero le voy a encargar este libro pues a uno de mis mejores médicos, ¿no? Y pues se lo encargó a Hering. Entonces Hering dijo, ok, a ver, ¿cómo le hago para escribir este libro? Y se acuerdan que hay el dicho, ¿no? Que dicen que si quieres conocer a tu enemigo, pues, si quieres vencer a tu enemigo, conócelo, ¿no? Entonces, se puso a estudiar, a Hahnemann. ¿Y qué dijo? Ok, ya sé cómo voy a comprobar que la homeopatía no sirve. Voy a empezar a hacer todos los experimentos que hizo Hahnemann. Y como son pura charlatanería, pues no voy a tener los mismos resultados que él, ¿cierto? Entonces se puso a hacer los mismos experimentos. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que empezó a tener los mismos resultados que Hahnemann.
Entonces, eso le empezó a llamar la atención, ¿no? Decía, a ver, espérate, esto no puede ser una cuestión de mero azar, ¿no? Si estoy teniendo los mismos resultados que obtuvo Hahnemann, debe de haber algo en esto. Y entonces empezó a hacer los mismos y empezó a comprobar y a tener los mismos resultados de Hahnemann. Y luego tuvo un accidente él, cosiendo un cadáver, se pinchó el dedo, se engangrenó el dedo, ¿no? Ya se le iban a mochar, y un médico homeópata le sugirió secale cornotum. Y resulta que se curó, recuperó el dedo, no se lo tuvieron que cortar. Entonces, el tener los mismos resultados de Hahnemann y el ver en su propia persona que la homeopatía sí servía, entonces dijo, de aquí soy, ¿sí? Y fue como se hizo entonces homeópata. Y dicen algunos que este es después de Hahnemann, es el homeópata más grande que ha dado pues, la homeopatía, ¿no? Él tiene una materia médica que es de las más extensas. Es una materia médica que consta, si mal no recuerdo, son como 12 o 13 volúmenes, ¿sí? La materia médica de Hering. Bueno, entonces vamos a hablar precisamente de las leyes de curación de Hering, que no son leyes, que no son de Hering. Sí. ¿Quién le puso leyes de curación de Hering? Kent. Kent, que fue el que vimos la semana pasada, él fue el que en uno de sus escritos habló y le puso leyes de curación de Hering. Y se le quedó. ¿Ok? Pero ¿de dónde salieron estas leyes? Bueno, cuando nosotros queremos hablar acerca o leer acerca de la curación, pues nos vamos al órgano, ¿no? De aquí sale todo. Y vemos que en los parágrafos del 46, del 26, perdón, al 45, Hahnemann habla sobre cómo debe de ser la curación. ¿Ok? No vamos a leer todos los parágrafos, ¿no? Pero miren, por ejemplo, parágrafo 26, que nos dice cómo se hace la curación. ¿Cómo es posible que la gente se cure con homeopatía? Él dice, una afección dinámica, es decir, una enfermedad. Hahnemann habla a la enfermedad como una afección dinámica. ¿Ok? Una afección dinámica será extinguida definitivamente por otra. O sea, una enfermedad va a ser curada con otra enfermedad. ¿Ok? Y esto es muy importante. Si esta es más fuerte que la anterior y si la segunda es en sus manifestaciones muy similar a la primera. ¿Qué nos dice Hahnemann? En palabras simples, una enfermedad natural va a ser curada con una enfermedad artificial si esta otra enfermedad es muy parecida a la enfermedad natural. Para nosotros, ¿qué representa esto? Que tengo que escoger un medicamento que sea muy parecido a la enfermedad que tiene el paciente. Por eso entonces, dentro de nuestro entender, no podemos curar al paciente de gripa, con diarrea, con bronquitis, porque tengo que escoger un medicamento que se parezca a la enfermedad que tiene el paciente. ¿Sí? Que sea caluroso, que sea friolento, que suda, que no suda, que tiene sed, que tiene aversión a la leche, que tiene deseos de picantes, que le es la angina derecha o que es la angina izquierda. ¿Sí? Tengo que ver la totalidad sintomática. No sé si me estoy explicando con esto. ¿Sí? Entonces, una afección dinámica, una enfermedad va a ser curada por otra artificial, que es el medicamento, siempre y cuando sea más fuerte. ¿Cómo lo voy a hacer más fuerte? Nosotros podemos hacer más fuerte nuestros medicamentos con dos cosas, o dándolo más seguido o aumentándole la potencia. ¿Sí? Potencia y frecuencia son las dos cosas con las que yo puedo hacer mi medicamento más fuerte que la enfermedad, pero siempre y cuando sea muy parecida a la primera. ¿Sí? ¿Quedó entendido esto?
Porque esta es la base. Sí, ok. ¿Qué dice el parágrafo 27? Entonces, reafirma lo que dice el 26, ¿no? En consecuencia, el poder curativo de la medicina depende de sus síntomas. Por esto también decimos que la homeopatía no es predictiva, o sea, no es, oye, ¿me puedes dar algo de homeopatía para que no me enferme de gripa? No, porque el medicamento homeopático actúa sobre el síntoma, ¿sí? Actúa sobre los síntomas. Si yo ahorita no tengo ningún síntoma, ¿de qué me sirve tomarme algo de homeopatía para no enfermarme? Va a entrar el medicamento y así como entra va a salir, porque mi energía vital está equilibrada, no se está manifestando con ningún síntoma. Y entonces, aquellos que dicen, no, es que fui con el médico y me está dando tal cosa para que no me enferme. Sorry, pero eso no es homeopatía. ¿Ok? Entonces, el poder curativo de la medicina depende de sus síntomas. Por eso tenemos que encontrar un medicamento que tenga los mismos síntomas del paciente. ¿Y cómo va a actuar? Bueno, pues nos vamos al parágrafo 29, ¿sí? Porque ya vimos que en el parágrafo 11 y 12, ¿se acuerdan que decíamos que la enfermedad era un desequilibrio de la energía vital? Entonces, en una enfermedad está desequilibrada mi energía vital. ¿Cómo me voy a curar? Dándome el medicamento que se parezca mucho a los síntomas que tengo. ¿Cómo es posible esto? Pues bueno, la energía vital es rescatada en el sentido de que está dando bandazos por todos lados, mandando síntomas, administrando una potencia medicinal seleccionada exactamente de acuerdo a la similitud de los síntomas. Tengo que darle un medicamento que se parezca a tus síntomas. Entonces, entendemos por qué no tenemos medicamentos para. ¿Sí? Oye, ¿tienes algo para la gripa? Nada. Tengo algo para ti que tienes gripa. Porque a lo mejor una persona en la gripa tiene moco verde, otro tiene moco amarillo, y eso ya es diferente. Uno tiene fiebre y otro no tiene fiebre. Uno estornuda, otro no estornuda. Uno tiene sed, otro no tiene sed. Pero los dos son gripas, sí, pero son manifestaciones diferentes. Entonces tengo que encontrar el medicamento que tenga los mismos síntomas. ¿Ok? Ok, ok. Perfecto. Entonces, continuamos leyendo este parágrafo 29. Dice, tal manifestación de la enfermedad, es decir, los síntomas que estaba produciendo la energía vital porque estaba desequilibrada, se extinguen puesto que el principio de la vida, es decir, el medicamento y la energía vital, perdón, ahora ha sido captado y es gobernado únicamente por las manifestaciones de la enfermedad artificial. ¿Cuál es la enfermedad artificial? El medicamento. Porque ya vimos en el 26 que decía, una afección dinámica solamente puede ser curada por otra afección. O sea, para aquellas personas que digan, y esto espero que se entienda bien, es que la homeopatía no cura. Sí es cierto, la homeopatía no cura. La homeopatía enferma. Te voy a dar una enfermedad artificial, ¿sí? Si viene una persona que es muy rígida, que le duele la espalda, que no le gusta que lo toquen, que tiene muchos deseos de dulce, ¿de qué está enferma esta persona? Está enferma de cal y carbónico. Te voy a dar calicarbónico. Te voy a provocar una enfermedad artificial, pero más fuerte que la natural. Porque mi energía vital, recuerden, los síntomas son manifestaciones de la energía vital que quiere ser curada. ¿Sí? La energía vital cuando siente un desequilibrio dice, ok, a ver, ¿cómo me voy a curar? Bueno, le voy a dar dolor de cabeza a esta persona, le voy a dar sed y le voy a dar fiebre. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues darle un medicamento que tenga dolor de cabeza, que tenga sed, que tenga fiebre. Voy a curar en el mismo sentido que está empujando la energía vital. ¿Ok? Entonces, importante, cuando escojamos el medicamento, tiene que tener las mismas manifestaciones. ¿Ok? Bueno, ahora sí, viendo esto, vamos viendo las leyes de curación de Hering, que es el tema principal, ¿no? Para entender esto de las leyes de curación de Hering, que vamos a decir que va del centro a la periferia,
veamos, a nosotros en homeopatía vemos a la persona como con un núcleo, podríamos decir, y esa parte central es la mente. Entonces, la mente lo consideramos como el centro de la persona. Rodeando a la mente están las emociones. Y rodeando a las emociones está la parte o el cuerpo físico, los órganos. Entonces, lo físico es la periferia, ¿va? Entonces, ahorita que hablemos del centro de la periferia, de arriba hacia abajo, a esto nos vamos a referir. Centro es la mente. Periferia es lo más externo, ¿va? Entonces, las 4 leyes de curación de Hering, y que esto, ¿por qué son importantes? Porque en cada paciente, y sobre todo en los que tienen ya visitas de seguimiento, tengo que estar observando si estoy cumpliendo estas leyes para saber si estoy curando al paciente. Porque recordemos, quitar un síntoma no significa que lo estoy curando. ¿Ok? Para asegurarme que lo estoy curando, la persona debe sentirse cada vez mejor. Debo de estarlo subiendo de nivel de salud. Ya después vamos a ver los niveles de salud. ¿Ok? Entonces, leyes de curación de Hering. La primera, la curación va del centro a la periferia. De síntomas mentales a síntomas físicos. Dice Basilis Gegas, que si ustedes han atendido a un paciente con colitis durante muchos años y después lo vuelven a ver al paciente y el paciente sigue con colitis, pero la colitis es la última de sus preocupaciones, dice Basilis Gegas, pueden darse por entendidos de que están haciendo un buen trabajo. Oye, pero todavía tiene colitis, sí, pero ya no le preocupa. Ya me estoy curando del centro a la periferia. ¿Ok? Ahorita lo platicamos en el otro ejemplo. La curación debe ser de arriba hacia abajo. Esto de arriba hacia abajo luego se malentiende. ¿Sí? De decir, bueno, es que me voy a curar de la cabeza y luego de la garganta y luego del pecho y luego del estómago, de las piernas y por último del dedo gordo del pie derecho. No, no se refiere a este sentido de arriba hacia abajo, porque si no, entonces una persona chaparrita se curaría más rápido, ¿no? Está más cerca del suelo. A una persona, por ejemplo, que mide 1,80, tardamos más en curarnos. Ok, entonces esto de arriba hacia abajo no es en este síntoma, en este sentido literal. Ahorita con la tabla que veamos de la próxima diapositiva, les digo este sentido de arriba hacia abajo, ¿va? Del órgano más importante al menos importante. Y del síntoma más reciente al más antiguo. ¿Ok? Estas son las 4 leyes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, toda curación debe de ser del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, del órgano más importante al menos importante y del síntoma más reciente al síntoma más antiguo. Si yo estoy curando a mi paciente en ese sentido, puedo estar seguro que lo voy a curar y lo voy a curar en definitivo. ¿Ok? Ok, a ver. Un ejemplo de esto de arriba hacia abajo y del centro a la periferia. Miren, esta tabla, déjenme platicarles la historia y déjenme platicarles por qué les tengo que platicar la historia. Esta gráfica, esta tabla, perdón, la hizo el doctor José García Escobar, del que ya les he dicho varias veces y les voy a decir varias veces porque para mí es uno de los mejores homeópatas. Él fue durante mucho tiempo la mano derecha aquí en América Latina de Vitulcas, que también Vitulcas lo he mencionado varias veces. Y entonces, cuando estaba escribiendo el libro de niveles de salud, porque primero hizo el de leyes y principios de la homeopatía, y ahí incluyó algo de niveles de salud, y luego le sugirieron por qué no lo hacían un libro aparte. Pepe, o sea, José García Escobar, todo lo que él había escrito con respecto a la curación, lo puso en esta forma de tabla. Y entonces le escribía a Vitulcas
y Vitulca les decía, no, mueve esto, sube esto, bájale, ponlo al revés, y luego ya hacían los cambios, hasta que Vitulcas dijo, ok, está bien, sí me gusta. Entonces podemos decir que esta tabla tiene la aprobación también de Vitulcas. Y entonces resulta que mientras yo me estaba preparando para, pues en la escuela de homeopatía, todos los miércoles iba también a su consultorio, en donde veíamos pacientes, bueno, veíamos, pero yo era estudiante, ¿no? Se veían pacientes y también nos presentaba casos y un montón de cosas. Y entonces yo vi esta tabla ahí con él. Y pues le dije, oye, Pepe, ¿puedo utilizar esta tabla? Y me dice, sí, pero cuando la utilices, dale crédito al autor. Y entonces, por eso les cuento toda esta historia, ¿no? De que él es el autor. José García Escobar es el autor de esto, que voy a utilizar ahorita para este ejemplo, ¿va? Imagínense que viene un paciente con un problema en la piel. Y entonces yo no tengo ganas de repertorizar porque ya me estoy yendo y además alguien me había dicho que sulfur funciona muy bien en la piel. Le doy sulfur, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues a lo mejor sí se le va a quitar ese problema de piel, pero después de un tiempo, meses, años, no sabemos porque cada persona reacciona de forma diferente, va a venir con un problema en los riñones. Para el médico alópata, vamos a ver los dos pensamientos. El pensamiento del médico alópata sería, bueno, fuiste con el dermatólogo, te curó el problema. Esta es otra enfermedad. Ahora vete con el nefrólogo, ¿no? O con el urólogo que te vea tu problema. Para el pensamiento homeopático debe de ser, es la misma enfermedad, pero en lugar de curarlo, lo mandé a un órgano más importante. ¿Se acuerdan que una de las leyes era del órgano más importante al menos importante? Yo lo hice al revés, de un órgano menos importante lo mandé a un órgano más importante. Entonces, no lo estoy curando, lo estoy enfermando. Vitulcas tiene una teoría que se llama, y un libro que se llama La enfermedad como un continuum, o el continuum de la enfermedad. Y él dice, es la misma enfermedad que va yendo cada vez a órganos más importantes. ¿Ok? Y entonces llega, digo, chin, riñones. Bueno, pues, ¿sabes qué? Le voy a dar berberis. Ese día me tenía que ir temprano de aquí del consultorio, no repertorizo y le doy berberis. Se le va a quitar a lo mejor el problema de los riñones, pero después de un tiempo va a venir con porque trae problemas en el hígado. ¿Ok? ¿Qué nos hace pensar esto? Otra vez, pensamiento alopático. Pues el nefrólogo te curó, ahora vete con un gastro, es otra enfermedad. Homeopáticamente, ¿qué pensamos? La estoy regando. Lo estoy mandando a un órgano más importante, lo estoy mandando más adentro del cuerpo. Si no hago bien mi chamba y le doy licopodio, porque dicen, en el hígado, me han dicho que el licopodio le sirve para el hígado. Pues a lo mejor sí se le quita, pero después de un tiempo va a venir porque está ansioso. ¿Qué debo de pensar? Que la enfermedad que estaba muy simple en la piel, la fui empujando cada vez más adentro. Estoy yendo en contra de las leyes de curación de Hering y está yendo a órganos más importantes. Y luego ya se fue a la parte emocional. ¿Sí? Acordemos que aquí adentro, acá está la energía vital. ¿Sí? En el centro del centro. Este es el centro, está la periferia. ¿Ok? Ansiedad. Híjole. Pues dale arsénico. Arsénico es bien ansioso. Le doy arsénico. Y luego después de un tiempo viene porque trae olvidos. ¿Se fijan cómo un padecimiento que estaba en piel? Claro, para el pensamiento alopático son enfermedades diferentes. Para el pensamiento homeopático es la misma enfermedad que fue empujada más adentro, cada vez más adentro. Entonces viene ya el paciente con olvidos.
Viene, le hago una historia, ya me cuenta de todo lo que ha sucedido, me pongo las pilas, repertorizo bien y le doy un medicamento que cubra la totalidad sintomática y la personalidad, en fin. ¿Qué es lo que debo de esperar? ¿Se acuerdan que las leyes de Hering dicen del órgano más importante al menos importante, de arriba hacia abajo, del síntoma más reciente al síntoma más antiguo? Si el paciente me dijo que antes de estos olvidos había tenido muchos ataques de ansiedad, ¿qué creen que va a pasar? Que una vez que le dé el medicamento, le van a regresar los ataques de ansiedad. Pero, dice Vitulcas, no con la misma intensidad. Él dice, van a ser como pinceladas. ¿Por qué como pinceladas? Porque ya estamos fortaleciendo a la energía vital. ¿Ok? Y después de que le trate la ansiedad, ¿qué es lo que debo de esperar? Que le aparezca un problema nuevamente en el hígado. Se fijan que voy yendo del centro a la periferia, del síntoma más reciente a síntoma más antiguo. De arriba hacia abajo. ¿A qué se refiere de arriba hacia abajo? Esto es arriba, esto es abajo. ¿Ok? ¿Qué espero yo cuando trate al paciente bien de hígado? Que después tenga un problema en los riñones. ¿Y qué espero yo después de tratar al paciente con problemas de los riñones? Que le vuelva a aparecer el mismo problema con el que vino hace un año, hace 2 años, en la piel. Si yo me aseguro de hacer la curación en este sentido, ese paciente no se me va a volver a enfermar. Lo estoy curando del centro, acá está el centro, a la periferia, del síntoma más reciente al síntoma más antiguo, de órganos más importantes, como es la parte mental y cerebral, a órganos menos importantes, de arriba hacia abajo. ¿Va que va? Entonces, por eso es importante que sepamos estas 4 leyes, las 4 leyes de curación de Hering, y que le hagamos siempre su historia clínica al paciente para saber si lo estoy curando o nada más lo estoy paliando. ¿Ok? Entonces, 4 leyes de curación de Hering. Del centro a la periferia, de arriba hacia abajo, del órgano más importante al menos importante y del síntoma más reciente al síntoma más antiguo. ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, Todo bien. todo bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estas son las 4 leyes, ya dijimos, no son de Hering, todo viene aquí en el órgano. Pero bueno, Sí, Kent se encargó de bautizarlas así. Rosalina, ¿quería comentar algo? O, pero a ver, parece que se quedó congelada. me quedé pedo. Me Si, si quiere, pensando, a ver, profesor, en que sí. si veíamos este efecto de que el paciente lo vamos a regresar a su padecimiento de origen, Ajá, también si ya no lo regresa porque nos perdió la confianza y no, o- ahí, es que se está cortando, me quedé en que si ya no regresa. Si quiere, ¿sabe qué, Rosalina? Si quiere apagar su cámara, digo, le agradezco que la haya aprendido. Si quiere ahorita, apáguela, con eso se libera un poco de ancho de banda y ahora sí, veamos a ver si la puedo escuchar. perdón, me sacó el net, profesor. Ok, Disculpe. sí, 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 no se preocupe. A ver. Entonces me decía, si el paciente regresa, ¿qué? Si ya no regresa,
Le, le decía que si el paciente ya no, si fue correcta el diagnóstico o no. Es que se interrumpió, entonces ya no supe. Si empiezan a regresar los síntomas, pero y el paciente ya no regresa, ¿qué? Ahí ya me perdí. Si ya no regresa con nosotros, no supimos si lo curamos o no. Si lo vimos presentar otro diagnóstico, otro padecimiento y no nos percatamos de ello. Digo, sí, si ya no regresa, sí, no voy a saber si se cura o no. Sí, Queremos creer, digo, y eso me pasa a mí, y por lo menos es lo que yo quiero creer, que cuando un paciente no regresa es porque se curó. sí, Eh, sí, siempre vivimos con esa, bueno, por lo menos yo con esa incertidumbre de decir, bueno, sí le habrá funcionado o no. Pero generalmente, digo, tratas de ser optimista y dices, no, pues es que ya no regresó porque se curó. ¿Ok? ajá, sí, Eh, pero eh, cuando nosotros le damos el medicamento al paciente, sobre todo estos pacientes que ya fueron multitratados, siempre hay que decirle, mire, si aparece nuevamente un síntoma que antes tenía y que ahora ya no lo tiene, si hay alguna agravación, o sea, cualquier cosa, inmediatamente avíseme. Ese decirles es como para anclar al paciente y decirle, mira, lo que te pueda pasar, yo te voy a ayudar. Porque muchas veces se puede cometer el error de no decirle nada, nada más decirle, ¿sabe qué? Ahí está la medicina, este, págame la consulta y adiós que le vaya bien. Entonces, si el paciente tiene una agravación, o el paciente, como en este caso, ¿no? Empezó a tener síntomas que antes ya, que parecía que ya no tenía, pues es probable que digan, no, pues este cuate ni me curó. así es. ¿Cómo voy a minimizar eso? Advirtiéndole. O sea, no le voy a decir, mira, te vas a volver a enfermar, ¿no? Es nada más decirle, mira, si vuelven a aparecer síntomas, inmediatamente avíseme. Si hay alguna agravación, si hay cambios en los síntomas, avíseme, ¿ok? Y Ok, ya es una forma en como tú vas a ir viendo. Claro, no le vas a decir, bueno, si es que te vas a volver a enfermar del hígado. Avísame, oye, fíjate que ahora me estaba pasando esto. Ah, está bien, mira, pásate por el consultorio y ahora te voy a dar un refuerzo. Y le das el ok. medicamento que corresponde, Ujú, ¿ok? sí, gracias. Sale. Decía Jarvis Pakis que no entendía lo que se refería a la expresión de arriba hacia abajo. Ok, déjenme poner otra vez la diapositiva. Y es esto. En esta parte de acá de la tabla, esto pudiéramos conseguir que esto es lo más alto. Esto es lo más grave. O sea, déjenme quitar esto. Ay, me fui muy atrás. Dentro del problema físico, lo más grave es un problema a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central. Esto es lo más alto dentro de lo físico. Dentro de lo emocional, una depresión, un desprecio por la vida, porque nos puede llevar a suicidarnos. Esto es lo más alto. Dentro de lo mental, el Alzheimer. ¿Por qué el Alzheimer es lo peor, es lo más alto en cuanto a padecimientos mentales? Porque pues, simplemente aquí te resetean al paciente. ¿Sí? Acaban con su personalidad, ya no se reconoce ni siquiera viéndose al espejo. Entonces, la curación de arriba hacia abajo quiere decir que voy a curar la parte cerebral y luego al corazón. Bueno, o sea, no va a ir de escalón por escalón, no, pero debe de ir bajando en este orden, de arriba hacia abajo. O sea, si el paciente viene con un problema en riñones y después viene con un problema de hígado está más arriba de riñón. Quiere decir que lo enfermé. Pero si el paciente después viene con un problema, por ejemplo, a nivel muscular, lo voy curando, voy de arriba hacia abajo. ¿Ok? A eso me refiero. Cuando me refiero del centro a la periferia, aquí está el centro en lo mental, lo periférico es lo físico. La curación debe ser del centro a la periferia, del síntoma más reciente al más antiguo, como dijimos en el ejemplo, ¿no? Del órgano más importante al menos importante. Y ahora sí, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Ahora, no todas las enfermedades van a ir de aquí, aquí, aquí
aquí, ¿sí? O sea, a lo mejor de piel, porque va a depender mucho de la constitución de la persona, de la alimentación, ¿sí? A lo mejor de la piel se va directamente a hígado y a lo mejor de hígado se va directamente a las alucinaciones. Puede ser, ¿sí? O sea, no quiere decir que de piel sigue músculo, de músculo sigue hueso, de hueso sigue reproductor. Puede brincar 2, 3 espacios, ¿va? Profe, eso pasa con las supresiones, Eso pasa con las supresiones, exacto. ¿sí? Por ejemplo, si alguien tuviera un caso de acné muy grave y le están dando medicamento tópico y tomado y todo eso, Ujú. y ya resulta después que tiene un problema en riñón, ¿no? O en hígado, tal vez de tanta medicamento, ¿no? Puede Entonces, ser de que tener algo muy superficial en la piel, lo fueron metiendo y metiendo y metiendo hasta llegar a un órgano importante. a un órgano muy importante, exacto. Y entonces, si ya viene el paciente aquí, por ejemplo, con problemas en los riñones, cuando lo cure, lo más seguro es que le va a volver a aparecer el acné que tenía hace 10 años, hace 5 años, hace, no sé. Entonces, estoy curando del síntoma más reciente al más antiguo, de un órgano más importante a un órgano menos importante, de arriba hacia abajo. Por eso Del es que pueden centro, llegar a regresar algunos síntomas. sí, por eso llegan a regresar algunos síntomas, exacto. Claro que no con la misma fuerza, ¿no? No con la misma fuerza, dice Vitulcas, son como pinceladas, porque la energía vital se ha venido reforzando con el medicamento homeopático. Es como un reconocimiento, nada más. ¿Sí? Ok, sí, sí, ¿Ok? gracias. Sí, Sale. La persona que había puesto esto, Jarris Pakis, no sé cómo se llama, pero así me parece. Sí, quedó comprendido ahora sí esto, de arriba hacia abajo. Sí, ok. Bueno, pues vámonos a descansar. Eh, Porfis, porfis, no es mala onda. Si hago preguntas, por favor, vamos, contéstenme un sí, un no, ¿sí? Uno, por educación. Dos, para saber yo si voy muy a prisa o me voy deteniendo, ¿sí? Entonces, por favor, un sí o un no. Eso sí se los voy a agradecer muchísimo. Créanme que estas clases las preparo con muchísimo tiempo, con muchísima dedicación. Tengo que quitar a veces tiempo de mis consultas para estar haciendo esto. Entonces, por favor, si hago una pregunta, aunque sea un sí, aunque sea un no, creo que así vamos empezando apenas, nos vamos a ver todo un año. No nos queremos ver con cara de amargados, porque puede no, ser. pues, ¿Va que va? va Sale, que va, entonces, profe. Sí, hecho, pues muchas gracias. vámonos a descansar.